Si os pido que penséis en operaciones que se pueden hacer con números, seguramente me decís las típicas como la suma, la resta, multiplicación o división. Y hay muchas que son más complicadas, pero hay una que realmente encuentro muy interesante: la convolución. Esta operación se suele aplicar en funciones o señales, y se usa en campos como la electrónica, la física o en telecomunicaciones. Pero, ¿cómo se hace una convolución? En este vídeo vamos a ir paso a paso, viendo qué se esconde detrás de una expresión bastante difícil, cómo calcularla sin morir en el intento y una de las partes más importantes: ¿para qué se usa? Empecemos pues por el principio. Presentemos a nuestros actores las dos funciones. Para que sea más fácil de ver, ambas serán del mismo tipo, la función rectángulo. Esta función vale 1 durante un cierto rango, y en el resto 0. Ahora moveremos una de ellas hasta el extremo izquierdo, y la iremos deslizando poco a poco hacia la derecha. Si os habéis fijado, durante un tiempo estas funciones se superponen, creando un área blanca entre ellas. Vamos a repetir el experimento, pero calculando el valor de esta área en cada momento. Al principio no hay área común entre ellos, por lo que debajo apuntaremos un 0. Cuando pasamos un cierto valor, ya empieza a aparecer área blanca, que podemos calcular como base por altura. En este caso nos da 1, que apuntaremos debajo para la posición en la que estaba el rectángulo móvil. Continuamos deslizando el rectángulo, hasta que ambos justamente coinciden. El área blanca ahora es el área del rectángulo entero, que nos da 2. En verdad, este es el valor más grande que podemos tener, ya que si continuamos, el rectángulo ya sale fuera y el área se hace más pequeña. Repetimos los cálculos para esta posición y apuntamos el resultado debajo. Finalmente, cuando el rectángulo sale completamente, comparte 0 área con el otro rectángulo, como al principio. Si vamos moviendo el rectángulo con desplazamientos más pequeños y calculando el área en cada momento, obtenemos una gráfica que ya nos da una pista de cuál será el resultado final. Pero, para obtener ese resultado tenemos que hacer desplazamientos infinitesimales, lo que nos da debajo una línea continua. Pues bien, señoras y señores, esto que hemos creado es la famosa convolución. Formalmente se define así, con un asterisco indicando la operación, y su expresión matemática puede ser un poco difícil, pero no os preocupéis por eso, la acabaremos entendiendo. Antes vamos a ver otro caso con dos rectángulos que no son iguales. Uno tiene un valor más grande y no dura lo mismo. Aquí el resultado de la convolución no será el área común exactamente. Primero de todo debemos multiplicarlas entre ellas y luego ver cuál es el área que queda. Esto significa multiplicar el valor de una función con el valor de la otra en cada punto. Por ejemplo, en esta posición, la multiplicación de las funciones nos da 2 dentro del rango del rectángulo pequeño y nos da 0 en el resto. Si movemos el rectángulo a distintas posiciones, podemos ver cómo esta multiplicación va cambiando de forma, dependiendo de dónde se encuentre el rectángulo pequeño. Esta función, que llamaremos la función multiplicación, es la que usamos para calcular el área. Que tengan duraciones y alturas distintas, obviamente, afecta al resultado. Fijaos cómo durante el tiempo en que el rectángulo pequeño está dentro del grande, el área blanca se mantiene constante. Esto ya nos acerca más a la idea general de convolución, usando funciones que tienen valores negativos y por lo tanto creando áreas que también pueden ser negativas. Y podría pasar que el área total sea 0 porque la parte positiva y la negativa se cancelan. Ya hemos visto que el primer paso para hacer la convolución es multiplicar las dos funciones. Para representar la variable independiente en ambas usaremos la letra griega tau. Pondremos como ejemplo una función triangular en rojo y una que ya conocemos, el rectángulo en azul. Aún así, antes de multiplicarlas debemos hacer unos cambios en la primera función. El primer ajuste es girar la señal. Esto lo conseguimos cambiando el signo del argumento, creando una especie de simetría respecto al eje vertical. El segundo cambio es conseguir desplazar la señal. Nos falta ese paso de ir moviendo una función respecto a otra. Y eso se consigue añadiendo un pequeño número en el argumento de la primera función, de forma que si lo ponemos a -2,
la función estará centrada en -2, mientras que si lo cambiamos a 1,5, la función se desplaza hasta el 1,5. Cambiando este número a nuestro antojo, conseguimos el efecto de adelantar o retrasar la señal. Este número además es muy importante porque marca debajo en qué momento estamos calculando el área. Si el número es -1, vemos que el área está toda por debajo, con lo que apuntaré un número negativo. Cuando el desplazamiento vale 1, el área ahora está toda por encima, con lo que será un número positivo seguro. A este número que marca la posición de la función f le llamaremos t. De esta forma, para todos los posibles desplazamientos, debajo apuntaremos el área para esa posición. Bien, nos falta el último paso, y además el más importante: calcular el área. Y para ello usaremos una herramienta bien conocida en matemáticas para calcular áreas, la integral entre menos infinito y más infinito, cubriendo así todo el rango posible. Justamente hemos llegado a la definición de convolución que os había enseñado al principio del vídeo. Vamos a repasar lo que significa todo esto. Escoge dos funciones, las que quieras, las llamaremos f y g. Ahora, una de ellas se gira y le aplicamos un desplazamiento, pongamos -2,5. Las multiplicamos entre ellas, calculamos el área que queda, en este caso es pequeña y negativa, y apuntamos el resultado en -2,5. Repetimos el proceso, pero para otros desplazamientos. Fijaos cómo cambia el área a medida que se va moviendo la función. Hay incluso un momento en que el área total es 0. Y así, continuamente, y con desplazamientos muy pequeños, se consigue la convolución entre dos funciones. Y el resultado de la convolución es otra función. Y ese desplazamiento que hemos aplicado, que si os acordáis hemos llamado t, ahora es su variable independiente. Bueno, vamos a la parte un poco más interesante. ¿Para qué se usa todo esto? En verdad, para un montón de cosas, pero os voy a explicar una que en particular he visto bastante. Filtrar frecuencias. Por ejemplo, un sonido puede estar compuesto por frecuencias bajas y altas. Si lo convolucionamos con un filtro que tiene esta forma, las frecuencias altas se eliminan y solo sobreviven las bajas. Fijaos en el área blanca, cómo hay momentos en los que está por debajo, o sea, área negativa, y momentos por encima, que sería área positiva, creando una oscilación en el resultado. Esta onda que queda es la misma que la de la entrada, pero hemos filtrado a la frecuencia alta. También podemos hacer lo contrario. Cambiamos el filtro y ahora vamos a eliminar las frecuencias bajas. Ahora las oscilaciones del área blanca son más rápidas, dejando como resultado solo la onda de frecuencia alta de nuestra entrada. Es decir, hemos eliminado las frecuencias bajas. Si os fijáis, la señal de entrada no ha cambiado. Lo único que he hecho es aplicar un filtro u otro. Esta función, a la que llamo filtro, en verdad se llama respuesta impulsional del filtro, y es lo que caracteriza a cada sistema y determina el efecto que va a crear en nuestra señal. En verdad, con unas resistencias, condensadores y bobinas, podríamos crear nuestro propio filtro. Actualmente se hace todo digital, pero la idea que hay detrás es la misma. Un sistema que tiene una respuesta impulsional y que modifica nuestra señal de entrada. Estaréis de acuerdo conmigo que es bastante difícil ver cuál será el efecto sobre nuestra señal solo con ver la función. Por suerte, existe una forma fácil de ver cómo la modificará. Pero para ello tenemos que cambiar de punto de vista y ver nuestra función desde otra dimensión que no es la temporal, sino la frecuencial.